Aquí estamos con el mejor, sí, con un extraordinario diputado, un gran amigo de todos nosotros, Juan Dionisio Restituyo. Aquí está con nosotros, diputado del Frente Amplio, a quien damos la bienvenida. Gracias por visitarnos este día. No, gracias a ustedes, porque sé que me está viendo el mundo en su mundo. Entonces, para mí es un gran honor compartir con ustedes, además que son mis grandes amigos. Bueno, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, un hombre de una voz muy fuerte, defendiendo siempre los más nobles intereses en el Congreso Nacional, precisamente en la Cámara de Diputados. Quiero preguntarte primero, ¿cuál es tu opinión sobre la propuesta de reforma constitucional que avanzó ayer el presidente de la República, Luis Abinader, con puntos muy específicos: la unificación de las elecciones del nivel presidencial y congresual con las municipales a partir del 2032, la elección del Procurador General de la República por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, con base a una propuesta que le envíe el Poder Ejecutivo? Actualmente el Procurador General es escogido por el presidente de la República y es actualmente miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Él propone también la exclusión del Procurador o Procuradora General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura y plantea también la reducción de la membresía de la Cámara de Diputados de 190 que tiene actualmente a 137, o sea, eliminar 53 diputados. Además, establecer el párrafo transitorio que dice que el actual presidente de la República, o sea, él, que diría la Constitución nueva, en caso de ser aprobada, que él no podría presentarse para buscar la reelección en el 2028, cuando eso está establecido en la Constitución actual. O sea, está prohibido. Luis Abinader no puede ser candidato presidencial en el 2028 porque lo dice la Constitución vigente. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre estos cambios que el presidente propone, pero además que él lo planteó en una encuesta a través de su red, de su canal de WhatsApp? Mira, con la mayoría que tiene el PRM en el Congreso, lo que diga Luis o lo que él presente, todo eso puede ser modificado. Porque una vez se constituye la Asamblea Nacional en condición de revisora de la Constitución, tiene facultad para cambiar y modificar lo que quiera. Es decir, ya no depende de él. Pero si él quisiera realmente hacer el candado como él plantea, entonces que presente una ley para que se elijan constituyentes, que pueden ser esos 137 constituyentes, que su única función es modificar la Constitución y que ese Congreso que él tiene mayoritariamente se aparte de ese proceso. Y que luego que esos 137 planteen una Constitución y aprueben esa Constitución se someta a un referéndum para que la población diga sí o no. Si hacemos ese procedimiento, entonces ahí sí realmente le ponemos un candado. Unificar las elecciones, que el presidente Luis Abinader esté planteando la unificación de las elecciones cuando deberían de ser más separadas. Es decir, que se elijan lo municipal, lo congresual y lo presidencial en 3 procesos distintos. Ese es el pensamiento de Peña Gómez, es decir, que el PRM está negando el pensamiento de Peña Gómez y obviamente en un país que nosotros que fuimos legisladores, que conocemos la Cámara de Diputados, donde el Poder Ejecutivo le ha quitado la hegemonía al Congreso, ponerle un candado a la Constitución, fortalecer la democracia. La democracia es démosle al pueblo la facultad de que él tenga democracia, porque es que aquí no hay democracia. Es decir, aquí tenemos elecciones, es un pueblo que ha celebrado elecciones toda la vida. Y uno de los temas que nosotros tenemos que analizar, es un pueblo que ha votado siempre. Desde el cuando Santana convocó a los colegios electorales, lo convocó en junio mediante un decreto para que se reúnan en agosto y septiembre para elegir los 2 constituyentes que se reunieron en San Cristóbal para elaborar la Constitución. Es decir, la República nació con procesos electorales. Y siempre hubo elecciones. En los momentos más difíciles
hubieron elecciones mediante colegios electorales, obviamente que solamente votaban los que tenían propiedades inmuebles, tenían 21 años o eran militares. Es decir, una casta muy reducida votaba. De hecho, en las primeras elecciones para elegir un presidente, la de Manuel Jiménez, después que Santana renunció, ganó con 63 votos de colegios electorales. Manuel Jiménez, ¿me entiendes? Que después fue el papá de Juan Isidro Jiménez, que también fue presidente derrocado por los norteamericanos. Entonces, si queremos democracia, démosle democracia, pero la democracia es la democracia del pueblo. Es al pueblo que tenemos que darle el poder, no al presidente ni a los congresistas. Y eso de los 137 yo estoy de acuerdo, pero que hagamos un congreso unicameral. ¿Por qué tenemos que tener un congreso bicameral? La historia de la República Dominicana, los primeros 10 años de nuestro país, de nuestra nación, tuvimos un congreso bicameral, pero en la Constitución de diciembre del 1854 se eliminó la Cámara de Diputados, lo que le llamaban tribunado, y se quedó el Consejo Conservador, y eran 5. Teníamos 5 provincias, 5 senadores, después se agregó una, Puerto Plata, y teníamos 6 senadores. Y esos 6 senadores eran el poder legislativo, siempre en primer lugar, que gobernó desde 1854 hasta 1861, cuando vino la anexión. Cuando pasó la anexión, que sacamos los españoles de aquí, que se constituyó de nuevo el Congreso, solamente se constituyó como Cámara de Diputados. Y entonces tuvimos un Congreso unicameral de Cámara de Diputados. Después, cuando vino Báez de nuevo, los 6 años, restableció la Constitución del 1854, tuvimos solamente un Congreso unicameral de senadores. Cuando después de la guerra de los 6 años, entonces volvemos a un Congreso unicameral de diputados. ¿Ustedes saben hasta cuándo duró ese Congreso? Desde el 1878, unicameral de diputados, hasta la Constitución del 1908 de Moncáceres, que volvió otra vez el Congreso bicameral. Es decir, que tenemos experiencia histórica de Congreso unicameral que lo planteé, porque déjenme decirle, ¿sabe cuánto se lleva este Congreso en 4 años? En un cuatrenio, casi 30,000 millones de pesos. Es el presupuesto del Congreso. Entonces, hagamos un Congreso de 137 diputados y eliminemos el Senado. Y hagamos un Congreso unicameral que plantee eso. Ya, mira, tú eres muy acucioso, te gusta siempre cómo aborda los temas nacionales. Pero vamos a ver, tú que eres muy indioso, ¿qué tú sospechas que hay detrás de afectar la Carta Magna de esta Constitución? Porque tradicionalmente hemos visto cómo cada presidente ha terminado haciéndose una Constitución ajustada a sus intereses. Si vamos tras bambalinas, ¿cuál tú pensarías que serían los intereses que no se ven de este actual presidente y los grupos de su entorno? Para uno también quizás hasta filosofar, quizás elucubrar, decir, bueno, ¿qué hay detrás? Mira, Luis Abinader es un hombre joven, bastante joven, con 2 periodos de gobierno, con un PRM muy fuerte, y él es indiscutiblemente el líder de ese partido. Entonces, han habido demasiado hecho histórico que luego de que pasen el proceso, bueno, esta Constitución a mí no me toca. Lo que hizo Horacio Vázquez, cuando dice, no, yo fui electo por la Constitución del 1908, que el periodo de gobierno era 6 años. Y porque la Constitución se hizo en el proceso de yo ser presidente. Sí. ¿Me entiendes? Y entonces a mí no me toca esta Constitución. Hay que juzgarme con la otra. Hay que juzgarme con la otra entonces. Y como bien señala, esta Constitución tiene el nunca jamás. De hecho, que eso se va a quitar. De hecho, que eso se va a quitar. ¿Tú entonces, crees que se va a quitar? Sí, eso se va a quitar. Eso se va a quitar. ¿El nunca jamás? Sí, eso se va a quitar. Pero eso no es lo que Luis Abinader ha propuesto. Eso no es lo que va a proponer. Pero eso se va a quitar. ¿Lo van a plantear en la Asamblea? Eso se va a quitar. Porque una vez
se constituye la asamblea revisora. Por eso yo digo que sea mejor una constituyente, que se reúna la asamblea revisora. Ya la facultad la tiene la asamblea revisora, ya no es la facultad del presidente. Él puede presentar el proyecto de ley de modificación a la Constitución y ese proyecto de ley se puede modificar porque es un proyecto de ley. Y la asamblea revisora tiene facultad que está por encima de él. ¿La promulgará él o no? Él perfectamente, una vez se plantee la Constitución, él debe de promulgarla. Por eso yo digo, no, que vaya la población, que sea la población la que diga sí o no, no él. Porque, por ejemplo, hay un hecho histórico interesante. En el 1907 se hizo una modificación a la Constitución que le quitaba poder a Moncáceres y él no la promulgó. Sencillamente, y esa Constitución. O como dice un gran historiador, lo que se llamó la Constitución Sombra, la Constitución del 1916, antes de la intervención norteamericana, de que nunca se ejecutó, aunque se aprobó en el gobierno de Juan Isidro Jiménez. Entonces, y no se ejecutó esa Constitución. Entonces, el poder constituyente tiene que estar en el pueblo. Mientras esté en la asamblea revisora, mientras esté en esos 222 congresistas que tenemos ahí, que hoy son los que tienen el poder sobre la Constitución, ellos pueden hacer lo que ellos entiendan. Y el PRM tiene una mayoría que no necesita a nadie para hacer la Constitución a su medida. Y perfectamente la va a hacer porque ¿qué es la ley? Decía Carlos Mar. La ley es el poder, el derecho es el poder legal de la clase dominante. Es decir, tú te eriges en ley en función de los intereses de la clase que dominan. Y ellos no van a hacer un cuchillo para hacerse un harakiri y tienen el poder total. ¿Qué va? Si yo fuera el presidente, yo dejara esa Constitución tranquilita. ¿Por qué? Vamos a decir sobre el tema que él está planteando, que él no lo ha pensado, el tema del Procurador General de la República. Chequeen lo que está pasando en Perú. Señor, la política criminal es una política de Estado y la política criminal la dirige el Poder Ejecutivo. Entonces tú no puedes poner el que ejecute la política criminal, que es el Procurador General de la República, de que dejárselo en manos en la sociedad dominicana. Eso nunca ha pasado en la historia dominicana. No, porque él lo que está planteando es que el Procurador General de la República sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura de una propuesta que haga el Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo presentará alguna terna, supongo yo, porque eso no lo aclaró el presidente de la República. Si es que él va a mandar una persona sugerida como procurador o procuradora general, o él podría enviar una terna, someterla al Consejo Nacional de la Magistratura que él preside y que tiene mayoría. Porque los presidentes de las cámaras legislativas son del Partido Revolucionario Moderno. Son 2 votos. El presidente de la República es un 3. tercer voto. Está el del presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez que es la jueza Nancy Salcedo, que son los 2 miembros del Poder Judicial. Entonces ya ahí van 4 votos que generalmente votan de manera afín con el presidente de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Tú sabes qué dice la ley del Ministerio Público? Que los procuradores adjuntos, el presidente elige 7 y hay 7 en el Consejo. Y la procuradora, el equilibrio. ¿Saben qué ha pasado hoy? ¿Saben qué ha pasado hoy? Que, ¿por qué ustedes creen el silencio? Y ustedes se fijaron en la rendición de cuentas de la doctora Miriam Germán Brito. Ajá. Ella no tiene control del Ministerio Público. ¿Y quién lo tiene? Nunca lo tuvo. Lo tuvo el Consejo y esa mayoría del Consejo que no es afín a ella. Por eso hoy, hace 4 años, no hay una sola condena por ninguno de los casos de corrupción, a pesar de todo esto que ustedes han visto. Cuando tú dices el Consejo, te refieres al Consejo Superior del Ministerio Público. Al Consejo del Ministerio Público, que está instaurado por ley.
De hecho, yo presenté un proyecto de ley y el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado del PRM, nunca lo presentó en su comisión, en la que nosotros creábamos una jurisdicción especializada. Ahí está. Una jurisdicción especializada para conocer crímenes y delitos contra la corrupción, contra la administración pública. Una jurisdicción especializada empezada por la Corte. Y le dábamos otro rol en ese proyecto de ley que lo permitía al Ministerio Público, que puede hacer mediante una terna y no hay que modificar la Constitución para eso. Dionisio, ¿Me entiendes? tú vas a tener que volver. Porque tú lo que me estás diciendo a mí, hasta te vi que te reía. Y te leo. Entonces, aquí lo que se está jugando a la democracia. Esto es un relajo lo que hay en el fondo. No, yo lo que digo es que en la República Dominicana no tenemos democracia. Ah, bueno, pues. ¿Me entiendes? Aquí no ha habido, y no es ahora, nunca ha habido democracia, porque aunque nosotros vamos a un proceso electoral cada 4 años, antes lo hacíamos cada 2 años, el ejercicio democrático está contaminado por cómo se constituyen los poderes. ¿Cómo se hacen mayoritariamente los partidos en la República Dominicana? Con la nómina pública. Entonces, una debilidad institucional que tenemos en la que el Estado es el mayor empleador de la sociedad dominicana. Entonces, tienen que darse grandes movimientos, grandes marchas para sacar ese poder del Estado. Por eso cuando nosotros decíamos, y yo le puedo demostrar fácilmente con hechos históricos para decirle que no hay democracia. Hay democracia cuando tú sumas Danilo Medina, que salió en el 2020, hace 4 años, cuando tú sumas Danilo Medina, Va a quedar rehabilitado. Leonel Fernández y Joaquín Balaguer gobernaron 43 años. Ahora, cuando tú sumas esos 3, ¿cuál es el periodo presidencial? Estamos hablando de 14 años a cada uno. Y tú sumas Trujillo Molina, Moncáceres y Horacio Vázquez, 42 años. Ulises Heró, Buenaventura Báez y Pedro Santana, 43 años. Y cuando tú buscas Espaillat, Gregorio Luperón, el padre Meriño y Juan Bosch, considerados los 4 presidentes más honestos que ha tenido la sociedad dominicana, no suman un periodo de 4 años de gobierno. Entonces, ¿dónde está la democracia? Y cuando tú le sacas eso, 8 años de la intervención norteamericana, ¿no? Y le saca 5 años de la anexión a España, ¿qué nos queda en 180 años, 184, 179 años que tenemos de República Dominicana? Y cuando tú buscas todos los conflictos que tuvimos con más de 105 presidentes que tuvimos en lo que nos queda de periodo, entonces, ¿de qué democracia tú me estás hablando? Tú me estás diciendo que aquí hay procesos electorales, aquí hay una cultura electoral, pero el pueblo nunca ha decidido. Nunca ha decidido. Y al no decidir, por ejemplo, ¿qué dijo cuando Balaguer dijo que la Constitución es un pedazo de papel? Lo que, tomando la frase de Ferdinand Lasalle dijo que cuando no hay un pueblo que haga cumplir esa Constitución, se convierte en un pedazo de papel. Y aquí se ha estado depolitizando la sociedad dominicana, y por eso el movimiento social, el movimiento de reclamo para hacer cumplir esa Constitución, la de ahora, que habla de distribución de riqueza, que habla de un Estado social y democrático de derecho, esa Constitución ahora no hemos podido hacerla cumplir y ya la vamos a modificar. Esto es un relajo, entonces. Dionisio tiene que volver. Dionisio, porque hemos llegado ya al final de esta emisión de Matutino Su Mundo. Siempre se quedan grandes temas contigo por lo acucioso que eres. José Tomás. Gracias a ustedes, amables televidentes. Gracias a ti. Hemos tenido a Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado del partido Frente Amplio, que cesa en sus funciones el 16 de agosto, día en que será juramentado el presidente de la República y la vicepresidenta Raquel Peña para un nuevo mandato. A ustedes, amables televidentes, nosotros renovamos mañana a las 7 de la mañana nuestro compromiso de encontrarnos cada día para este recorrido informativo de 2 horas. Gracias por la amabilidad de su sintonía. Pasen un feliz resto del día. Pórtense bien y tranquilos. Y aunque llueva un poco, hace mucho calor. Beban mucha agua y usen ropa fresca. Bye bye.